Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Jesús Mosía y bienvenidos a mi canal, Sabiduría Espiritual. El día de hoy tenemos un invitadazo, muchos de ustedes ya lo conocen, a Pablo Fioramonti. Él va a estar acompañándonos el día de hoy con nosotros. Vamos a hablar un poquito o vamos a dar algunas interpretaciones acerca de el Evangelio de Juan, el que se encuentra en la Biblia, y les voy a explicar un poquito de cómo vamos a hacer la dinámica, pero antes de eso, quisiera invitarles, amigos, si están interesados en participar en las clases virtuales del libro secreto de Juan, escríbeme a sabiduría.espiritual23@gmail.com. Mándame un correo y ahí nos vamos a poner de acuerdo para agregarte al grupo de Telegram. Y ahora que ya entramos al mes de marzo, lo estamos programando para el día 16 o 22 de marzo, un domingo de estos 2 días del mes de marzo. Entonces, si estás interesado en participar en las clases virtuales del libro secreto de Juan, te invito a que me mandes un correo. También, chicos, los días miércoles a las 11:30 de la noche, hora Ciudad de México, estoy teniendo en vivos desde la página de Facebook. Si te gusta desvelarte, puedes acompañarme ahí en mi página de Facebook de Sabiduría Espiritual. Y si llegas a tener alguna pregunta de estas exposiciones que hemos estado teniendo, ese es el momento ideal para hacerlo. Entonces, son los días miércoles a las 11:30 de la noche. Y haciendo ahora sí, amigos, a un lado todos los protocolos de inicio, vamos a iniciar. Amigo, te agradezco que me hayas aceptado esta invitación. Para las personas que no conocen a Pablo Fioramonti, él es el administrador del canal Libres Pensadores. La idea de haber invitado a nuestro amigo Pablo es que él tiene un pequeño programa dentro de su canal que se llama, creo que podcast, amigo, ¿no? O ¿cómo se llama sí, ¿verdad? Podcast, el que compartes con tu Sí, esposa. así es. ¿Qué tal, comunidad de Sabiduría Espiritual? Sí, tenemos un canal de Libres Pensadores y lo que es la sección de podcast en audio es Conociendo a Dios a través del Evangelio de Juan. Es, es un audio en el cual va relatando lo que es la lectura del libro de Juan, el Evangelio de Juan, y dando una especie de análisis y también reflexión al final. Se los recomiendo. También les recomiendo, los que les interesan las reflexiones y el cine, tenemos otro canal que se llama Diviértete y Reflexiona. Muy bien, muchas gracias, amigo. Y la idea de invitar a Pablo es tratar de hacer esa misma dinámica aquí con nosotros en el canal de Sabiduría Espiritual, porque él tiene una interpretación completamente fuera de lo que es la religiosidad. Entonces, si nos encontramos en ese proceso de búsqueda, en donde estamos haciendo nuestras propias investigaciones y queremos una interpretación diferente de la Biblia, el canal de Libres Pensadores nos muestra o nos desarrolla esto que nosotros estamos buscando, una interpretación del Nuevo Testamento muy alejado de las religiones o ahora sí que de las iglesias o de estas organizaciones eclesiásticas. Amigo, muchas gracias por haberme aceptado esta invitación. Y también parte de la dinámica es que tengo algunas preguntas que he tomado de tu podcast que haces con tu esposa o acompañado de tu esposa y te he invitado para que puedas contestarnos esas preguntas que comúnmente cuando estamos en la religión son muy dogmáticas, son muy cerradas. Entonces necesitamos que nos aclares esas preguntas. Pero Por supuesto. antes de iniciar, amigo, ¿cómo estás? Estoy muy bien. Gracias por la invitación nuevamente. Siempre es un gusto estar contigo, Jesús, y también eres bienvenido en Libres Pensadores. Estoy muy bien, estoy emocionado porque la verdad es que me gusta la idea que las personas, en caso tú y otras personas, aprecien los que son los podcasts que hacemos con tanto amor, con esfuerzo y cariño, para que podamos ir de a poquito deconstruyendo y empezando a desaprender lo que nos enseñaron en la religión y empezar a aprender y a conocer un poco más al verdadero creador, que es el Padre de todos, ¿no? Y bueno, sí, estamos
muy contentos. Aquí pasando después de la alineación de planetas, todo bien, no pasó nada, así que acá estamos. Sí, ahí dándoles un poquito de contexto, ahí con lo que dice nuestro amigo Pablo, durante la semana que nos estábamos poniendo de acuerdo para tener esta reunión, él me hacía la pregunta que en Twitter, no, perdón, sí, no, en TikTok había muchos TikTok. videos acerca del fin del mundo y que iban a pasar cosas apocalípticas. Pero ya le decía a Pablo, no tengas miedo, amigo, no va a pasar absolutamente nada. Y pues sí, ya ahora estamos a día 1 de marzo, que el pendiente de él era el 28 de febrero y pues no pasó absolutamente nada. Aquí estamos haciendo esta grabación. Estamos Este, vivos. estamos vivos. Amigo, Sí, vamos a iniciar entonces. Fíjate, cuando nosotros estamos leyendo el Nuevo Testamento y llegamos a este libro del Evangelio de Juan, lo que nosotros vemos narrado en este testimonio es completamente diferente a los otros evangelios. Cuando los empezamos a leer y que vamos a hacer la interpretación del Evangelio de Juan, hay dos palabras que nosotros debemos de tener bien presentes. Hay una palabra que significa, no, hay una palabra que es exotérico y hay otra palabra que es esotérico. La palabra exotérico son las enseñanzas que comúnmente se le entrega al pueblo, a la gente. Pero hay enseñanzas que son solamente para los verdaderos discípulos, para los verdaderos buscadores, y esa palabra es esotérico. En este Evangelio de Juan a Jesús se le puede ver más esotérico. ¿Por qué? Porque hay enseñanzas con mucha luz que son solamente para los verdaderos discípulos. Entonces, aquí vamos a iniciar, amigo, con la primer pregunta y tiene que ver con lo que nosotros estamos leyendo luego en el inicio, en el primer capítulo 1, versículos del 1 al 5. No sé si puedes ayudarnos ahí a compartir estos versículos para leerlos y que también nuestros amigos que nos están viendo puedan seguirnos con la lectura. así es. Ahí se está viendo. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. ¿Ahí lo ven? Ajá, Sí. ahí lo estamos viendo. Mira, voy a leerlo y ya después te hago la pregunta. Ujú. Dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios y todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Y la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron con ella. Entonces, iniciamos, como te mencionaba, con algo de poesía, algo muy profundo, la manera de describir al Dios de todos o al Padre de todos. Y la pregunta aquí, amigo, sería, ¿a qué se refiere con el verbo? ¿Quién es el verbo, amigo? ¿O por qué hace mención Juan de estas frases poéticas acerca del verbo y de la luz? Muy bien. Interesante pregunta. Vamos a ir respondiendo de a poco. Primeramente, quiero decirles, queridos amigos, que la palabra verbo es una mala traducción del griego. En realidad es la palabra logos. Y logos textualmente debe ser traducido como palabra o palabra o, o mensaje, mejor dicho. ¿Y por qué viene esto? Y les recomiendo, esta es la versión tradicional, que es la Reina Valera del 60, la más usada dentro de lo que es el cristianismo y las denominaciones. Nos recomiendan dentro de la denominación que utilicemos esta, porque es la más fácil de entender. Sin embargo, esta traducción es una traducción que cuenta con más de 88% de errores.
Entonces, ¿cómo debería leerse el primer verso? En el principio era la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. El escritor del Evangelio de Juan, posiblemente fue él, nos está presentando una introducción que utiliza de la Torá, del Génesis, que es en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y aquí nos dice en el principio era la palabra. Cuando nosotros nos vamos al Antiguo Testamento, queridos amigos, y analizamos Isaías 55, 10 y 11, también encontramos la misma palabra. Cuando el profeta está relatando acerca de lo que quiere explicar sobre el mensaje de Dios, él dice la siguiente metáfora: así como desciende la lluvia del cielo y riega la tierra y hace germinar el grano de trigo para producir pan para comer, así será mi palabra que saldrá de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo le ordene y cumplirá mis propósitos. Cuando Jesús de Nazaret estuvo aquí en la tierra, él siempre se refirió a que él era un enviado del Padre. Esto quiere decir de que él era esa palabra que iba a venir para explicarnos cómo es Dios y cómo es su carácter. En Apocalipsis 19 también nos habla de que hay un jinete en un caballo blanco que tiene escrito cerca de su muslo, de sus piernas, un nombre que se llama el Verbo de Dios, también dice así, pero es la palabra de Dios. Entonces, ¿qué queremos concluir con eso? El verbo o la palabra es Jesús, pero no Jesús el hombre, sino el Cristo, esa fuerza creadora que encarnó en la persona de Jesús de Nazaret. ¿Y por qué digo encarnó? Porque nació en este mundo con ese espíritu, con esa fuerza del Cristo, y él era el que le iba enseñando, iba instruyendo a Jesús de Nazaret para poder hacer la obra de denunciar al sistema de este mundo y presentar al Padre. Resumiendo, para que lo entiendan mejor, el verbo es el Cristo que habitaba en Jesús de Nazaret. Muy bien, amigo. Entonces, lo que tú estás tratando de explicarnos es que esta es una mala traducción, lo que es la palabra verbo. Exacto. En realidad, bueno, cuando nosotros lo empezamos a leer, lo que debemos de interpretar cuando leemos verbo es que se refiere al Cristo, a la fuerza energética o esa conciencia universal creadora de absolutamente todo, de partículas, de leyes, de fuerzas, de gases, de luces, y luces me refiero a Ujú. soles, planetas. O sea, realmente eso es lo que debe de venir a nuestra mente cuando leemos el verbo. Eso es lo que nosotros debemos de interpretar cuando iniciamos leyendo este evangelio. ¿Es correcto? Claro, amigo. Lo que pasa es que, también lo digo de mi experiencia, lo que pasa es que nosotros se nos ha adoctrinado de que Jesús es el Hijo de Dios, Hijo literal de Dios, y que también es Dios. Sin embargo, Jesús nunca en su experiencia y lo que tenemos según lo que dicen los evangelios, ha afirmado tal cosa. Lo que pasa es que esto vino con Constantino y cómo se fue amalgamando las doctrinas o enseñanzas de Roma y se fundaron con las enseñanzas hebreas. Y esto ya lo hemos hablado en otros episodios, en otro programa, de cómo se creó la Biblia, ¿no? Entonces, el verbo es una mala traducción. Hay algunas traducciones que tienen palabra, en el principio era la palabra, pero sin embargo todavía tienen ese sesgo religioso y diciendo que es Jesús, que Jesús era eterno. Obviamente, esto no es algo que es fácil de asimilar, ¿no? Y es fácil de digerir. Por esa razón, les recomiendo que no escuchen, que lo vayan cuestionando en sus mentes y vayan analizando. Y obviamente es mi interpretación, es lo que yo he llegado en mi investigación. Usted puede llegar a una similar o diferente. Siguiendo con eso. Entonces, por esa razón es que yo creo que de alguna manera, para que encaje en la doctrina cristiana, tuvieron que cambiar la traducción, o mejor dicho, interpretar la palabra griega.
Y lamentablemente, amigo, la mayoría de las traducciones tienen errores y a veces son adrede para que conecte con la denominación o la creencia o la doctrina. Por esa razón es que se ven muchos errores y a veces no se entiende la Biblia lo que quiere transmitir. Entonces, ¿qué era lo que era eterno? Lo que vivía dentro de Jesús, el cuerpo de Jesús o el avatar de Jesús, se podría decir, si lo llamamos así. Entonces, cuando él hablaba, cuando él enseñaba, él transmitía las enseñanzas de la conciencia universal o el Padre, y era él el que daba el mensaje y hacernos entender esa conexión con el Padre y volver a tener la conciencia de unidad, que sería estar unido a todo lo que existe y a nuestro Padre también. No sé si respondo tu pregunta, amigo. Sí, amigo, sí, queda de una manera muy, muy, muy clara. Ahora, Ujú. sí, normalmente en las iglesias nosotros entendemos que Cristo en automático se nos viene la figura de Jesús, como tú mencionabas, de este personaje, de este avatar que se manifestó, y ahí nosotros estamos mal, como dices tú, debemos ir desestructurando o rompiendo eso que nos han enseñado y traer a nuestra mente que cuando hablamos acerca del Cristo, nos estamos refiriendo a ese espíritu invisible o a esa conciencia universal o esa inteligencia o esa fuente luz que ha creado absolutamente todo. No debemos de pensar en alguien, sino que debemos de pensar en una luz infinita que tiene conciencia de sí misma y que le otorga y sigue en expansión en creación en el vasto universo. Entonces, algo que nosotros debemos entender es que esta conciencia fue depositada en ese avatar o en ese cuerpo de Jesús de Nazaret. Muy bien, También, amigo. Dime, digo, lo dime. que quiero acotar a lo que estás diciendo, perfecto, lo que estás eh, opinando también, es que también tenemos que tener en cuenta que Jesús no era humano, o sea, no era realmente de este mundo, sino venía de unas humanidades, eso lo describe el libro secreto de Juan, que no estaban corrompidas por la desviación de Sofía. Eso lo ha explicado en detalle aquí Jesús en su canal. Y también es un ejemplo del Adán perfecto o el Adán, el pijeradamas, como se dice, ¿no? Entonces, a diferencia de la religión, se nos dice que Cristo o Jesús, antes de encarnar en un cuerpo, era también divino. De allí viene lo que es la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Aunque muchas veces también se puede confundir, amigo, y me ha pasado, confundir las tres fuerzas con la Trinidad, que no tiene nada que ver con eso. ¿No es cierto, amigo? Así es, porque la Trinidad es un concepto que aparece después del Concilio de Nicea. Así es. Ahí es donde se organiza toda la información y aparece esto de la Trinidad. Pero en realidad, como tú mencionas, antes de la Trinidad, antes de que se organizara el cristianismo moderno, que es lo que ahora nosotros tenemos, solamente podemos entenderlo o interpretarlo como tres fuerzas que le dan origen y principio a toda la creación. Fuerza a Mm. él, fuerza a ella y el vástago. Entonces, sí, sí, está muy, muy bien, amigo. Muchas gracias, por tu interpretación. Vamos a pasar a la siguiente pregunta y tiene que ver con un capítulo de este evangelio muy interesante. Es una conversación que tiene Jesús con Nicodemo y se encuentra en Juan 3 del 1 al 15. Pero antes de leerlo, amigo, quiero entrar un poquito en contexto. Recordemos que este Nicodemo pertenecía al Sanedrín de los fariseos. Y recordemos ahí que mientras estamos en la lectura del Nuevo Testamento, siempre observamos que Jesús denunciaba la ley de Moisés Sí. y sobre todo a ellos que se jactaban de cumplir la ley, ellos mismos tenían irregularidades con obedecer esta ley. Pero entre el Sanedrín o entre estos fariseos, había fariseos que creían en Jesús, que al momento de que ellos
escuchaban su mensaje, resonaba en sus corazones. Entonces, uno de ellos era Nicodemo. Y va a verlo a la mitad de la noche o a la medianoche para que nadie del Sanedrín o nadie del pueblo judío pudiera verlo. Y tienen una conversación muy interesante. Ahora sí, amigo, no sé si podemos buscar Juan capítulo 3 versículos del 1 al 15. Sí, Y aquí Nicodemo tiene preguntas existenciales que muchos de nosotros en el transcurso de nuestra vida y cuando sentimos ese impulso de querer cambiar nuestra vida, aparecen. Muy bien, vamos, lo voy a leer bien rápido, amigo, para escuchar tu interpretación. Dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. Y esto es algo bien interesante porque él está declarando que sí cree que viene de otra dimensión. Dice, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla a donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que ha nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Una conversación, amigo, hermosísima, con mucha profundidad en lo que nosotros leemos o vemos a simple vista, pero yo sé que hay algo más, amigo, y me gustaría que tú pudieras explicarnos a qué se refiere Nicodemo en esta conversación con nacer de nuevo. ¿A qué se estará refiriendo? bueno, creo que cuando dice que van a nacer de nuevo, significa un despertar. Así como tú naces del vientre de tu madre, también hay un despertar de conciencia. Y Jesús está usando bastantes metáforas. Incluso utiliza historias del Antiguo Testamento para ejemplificar lo que está queriendo decirle, porque recuerda que él era un maestro de la ley, era un experto en la ley y no le podía venir con otra cosa, porque si no iba a querer escuchar. Pero ¿sabes lo que me llama la atención a mí? Es con esa amabilidad que tiene Jesús y ese respeto que tiene hacia él, siendo que él era un fariseo y que él realmente tenía preguntas. Él estaba en una búsqueda, no se sentía feliz siguiendo ese ritual, siguiendo esas costumbres que él tenía, algo más, necesitaba algo más. Y sabes lo que también me doy cuenta, que él no se sentía amado, él no le habían demostrado que él era valioso, él necesitaba responsabilidad, necesitaba cargos, necesitaba títulos para sentirse bien. Eso nos habla de una baja autoestima. Y eso lo sufrían todos los que estaban allí también, solamente que no lo querían reconocer. Lo otro que te quería decir es que el, este hombre
realmente creía en el mensaje de Jesús, pero no lo podía compartir con los demás porque tenía miedo de ser rechazado, y no solamente rechazado, sino perder sus responsabilidades. Y ahí hay una lucha entre lo que realmente es correcto por el bien de tu salud mental, tu espiritualidad y también em, lo que tiene que ver con el espíritu, ¿no? Y lo que me llama la atención a mí acá, amigo, es que Jesús lo quiere llevar de a poco a lo que realmente importa, lo esencial, y es el despertar de conciencia. Que él entienda de que Dios no está enojado con él, que Dios no lo va a castigar ni está probándolo para que él se porte bien o para que reciba una recompensa, si es que se porta bien un castigo, sino en entenderle que él amó tanto a la humanidad, a esta humanidad que se corrompió, que se envió, pero es como explicar lo que se envió a sí mismo en un cuerpo humano para demostrarle el amor que tiene por su creación y sobre todo por ellos. Y eso es lo que importa del mensaje, más allá de lo que dice la religión, ¿no? Y acá viene un poco la interpretación mía, que ahí yo veo de que Jesús quería despertar, de a ayudarlo a que siga despertando Nicodemo, y también demostrarle que él vino para salvar al mundo, para despertar al mundo y salvarlo de el temor a Jehová, su Dios impostor, el temor a la muerte y el temor a todo lo que le impusieron de niño, de las reglas, de las costumbres, del, del legalismo. Y a mí me encanta esto porque, citando un poco, recordando una escena de la serie de Chosen, cuando tiene el encuentro con Nicodemo, ese Jesús del Chosen, que Nicodemo llora y te hace llorar también cuando tú ves la escena, es bastante impactante, porque realmente es como que el creador vino y se hizo un cuerpo, o sea, se vino a un cuerpo humano para demostrarte que te ama, que eres valioso y no necesitas ninguna responsabilidad para ser querido o amado. Y eso es lo que impactó en el corazón. Y eso es el mensaje que Jesús transmitió del amor de Dios hacia nosotros, aún siendo pecadores, como se dice, ¿no? Entonces, esto más que nada tiene que llevarnos, amigos, a reflexionar de cuánto nos ama, que nunca nos dejó de amar el Padre. Porque si no, no hubiera venido, no hubiera encarnado en el Jesús de Nazaret, no hubiera dejado que nos sigamos matando, haciendo un montón de cosas y que siga todo el sistema corrupto. Pero no, el Padre, que es una fuente de amor, que es una fuente de vida, Él solamente vino a traer buenas noticias para la humanidad. Y por eso yo creo, y eso es algo que yo creo, que Jesús es el Salvador del mundo porque vino a despertar las conciencias. Y su mensaje sigue despertando conciencias y transformando vidas. Porque no es que el hecho de que Jesús no sea Dios, o sea, el Jesús de Nazaret, el hombre, no sea un ser divino, no significa que su mensaje no valga. Su mensaje es importante, amigos. Su mensaje trasciende el espacio y el tiempo, y su mensaje sigue despertando conciencias, transformando vidas y ayudándonos a entender que son amados y son amadas por el Creador, y que no tienen que estar esperando una recompensa de un cielo por portarse bien, o tienen que ver el castigo del infierno, porque Dios es amor y no hay oscuridad en él. Sí, muy bien, amigo. Muchas gracias. Creo que tocaste el punto, arrojaste muchísima luz y Ujú. solamente algo interesante que debemos de resaltar de aquí es que muchos de nosotros nos encontramos en la misma situación que Nicodemo. Sí, Tenemos responsabilidades en la iglesia, tenemos toda una vida en la iglesia y de repente llegan esos chispazos en donde nos damos cuenta que hay algo que no está bien y dudamos un poquito, pero aún así, aunque nos encontremos dentro de la iglesia, como tú lo mencionaste, Dios trata de enseñarnos que aunque tengamos ese estilo de vida, pues no debemos de preocuparnos, sino que aunque estemos ahí debemos de despertar, debemos de seguirle a Él. Y eso es algo que me gustó mucho de lo que tú pudiste interpretar de este capítulo, amigo. Eh, ahora,
hay una parte ahí que me gusta mucho y también hay mucha confusión en esa interpretación en donde le da el ejemplo del viento, amigo, que le dice, el viento sopla, pero no sabemos de dónde viene. Y luego le dice, así es igual con el Hijo del Hombre. ¿A qué se estaba refiriendo con esto, amigo? Bueno, creo que el Hijo del Hombre es como una metáfora que usaba Jesús para referirse que Él también se hizo humano, o sea, que Dios también se hizo humano en la persona de Jesús. Y el viento es como una metáfora de la calidez, o mejor dicho, ¿viste cuando te da la brisa en la cara, cuando hace mucho calor? Es algo relajante, es algo que te da tranquilidad y te da paz. Y es la conexión con la naturaleza. Cuando tú conectas con la naturaleza, querido amigo, querida amiga, querido oyente, es cuando tú te vas desconectando de todo lo tecnológico, de todo, que sabemos que a la larga la tecnología también nos hace daño, y nos vamos recargando las energías positivas, y de esa manera, como que en realidad estaba haciendo la metáfora de la conexión con la naturaleza y la conexión con el Cristo, la conexión con el Padre, es lo que realmente es como un viento, que no sabes cómo va, pero va a ser un proceso. Y tomando la metáfora que utiliza el apóstol Pablo, que dice que Dios pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces es el que despierta en nosotros el arrepentimiento, no es arrepentimiento de cosas malas que hemos hecho, que también es necesario a veces cambiar, ¿no? Pero se está hablando de un cambio de mentalidad. El arrepentimiento es un cambio de mentalidad, de ver la vida con otros ojos y de contemplar o entender la divinidad con otros ojos. No que Dios está ahí acogotándote porque has hecho algo o haces algo malo o te has equivocado o la has fregado, sino que con amor, a través de tu conciencia, te va hablando y te va diciendo, esto no va así, hijo, esto va por acá, esto, te estás esforzando demasiado, pero sin sentido, no tiene sentido que estés acá. Si no te sientes bien en este lugar, vete, no te hagas daño. No, quizás no te dirá hijo o lo que sea, o a veces quizás tú escuchas como hijo, dependiendo de cómo percibas a Dios, ¿no? Pero todos somos los hijos de Él, ¿no? Porque todos somos creación del Padre Universal, ¿no? Entonces, el espíritu es la conciencia o esa esencia, o esa chispa divina que tenemos todos los seres humanos. Que lamentablemente la religión lo ha adoctrinado como el Espíritu Santo, como un tercer Dios, una tercera parte de la divinidad. Y esto también es algo fuerte. Lo repito, usted puede estar de acuerdo conmigo o no, pero por lo menos considere, no rechace lo que se está transmitiendo. Es de personas inteligentes considerar lo que se está escuchando, razonarlo, analizarlo y quedarse con lo bueno. Tocando lo que dijo mi tocayo del pasado de Pablo de Tarso, examinarlo todo y retener lo bueno. Entonces el espíritu es esa conciencia que despierta y que nos va guiando a partir de ese momento. Y es un proceso como el de la brisa en un día de calor que te va refrescando y te va dando paz y te va quitando las cargas y las culpas que las religiones nos meten constantemente. Muy bien, amigo. Ahora, hay otro capítulo interesante. Vienen varias secciones en este capítulo que se pueden profundizar, que podemos aprender muchísimo. Hay mucho néctar, hay mucha luz en ese capítulo y es el capítulo 8 de Juan. Antes de que lo muestres en pantalla, me gustaría hablar un poquito de este contexto y tal vez es muy conocido para nosotros. ¿Por qué? Porque él habla de que él es la luz del mundo. Y me gustaría que tú pudieras darnos ahora esa interpretación, pero como les mencionaba, no sé, amigo, si puedes presentarlo en la pantalla para leerlo rápido. ¿Vas a leerlo tú o Ajá, lo leo yo? sí, lo leo rápido, Ah, ya. amigo. Dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces los fariseos le dijeron, tú das testimonio acerca de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. Respondió Jesús y les dijo,
Aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy. Pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Vosotros juzgáis según la carne. Yo no juzgo a nadie. Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. Y en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Yo soy el que da testimonio de mí mismo y el Padre que me envió da testimonio de mí. Ellos le dijeron, ¿dónde está tu Padre? Y respondió Jesús, ni a mí me conocéis ni a mi Padre. Si a mí me conocierais, también a mi Padre conoceríais. Estas palabras habló Jesús, estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo, y nadie le prendió porque aún no había llegado su hora. Muy bien, amigo. Entonces, aquí hay algo que está sucediendo en estos versículos que al parecer Jesús está discutiendo con los fariseos. Pero hay una frase que hace, que resuena o que hace mención, donde él habla que él es la luz del mundo. Y la pregunta sería, ¿a qué se está refiriendo? Y también de una vez la otra pregunta, amigo, de estos mismos versículos, él hace mención de que ellos no saben de dónde él viene. ¿A qué se está refiriendo con esto, amigo? Bueno, primeramente, o tradicionalmente se enseña de que cuando dice que Jesús es la luz del mundo, quiere decir de que solamente en Jesús hay verdad, pero también depende de qué Jesús están hablando. Porque dentro de la religión te pintan un Jesús que no es el Jesús de los evangelios, aunque digan que es verdad, y especialmente del libro de Juan o el Evangelio de Juan. Pero en realidad Jesús cuando está hablando ¿te acuerdas que Mateo también cita que no solamente Él es la luz del mundo, sino también los que creen en su enseñanza? ¿Por qué? ¿La luz qué hace? La luz te sirve para poder ver, y cuando está muy oscuro un lugar, ¿qué prendes? Una linterna, una luz, para poder ver. ¿Por qué? Porque te puedes tropezar, puedes caer. Jesús, en el tiempo en el que vivió, en el que Él vino aquí en la tierra, era de tropiezo para muchas personas, no solamente para los líderes religiosos, sino los fariseos. Pero ¿por qué era la luz del mundo? Porque a pesar de ser tropiezo para el sistema religioso, era una luz para las personas que estaban buscando entender mejor a Dios o que querían liberarse de las cargas de la religión judía. Y el mensaje que él transmitía es la luz, amigos, del mundo, porque no es exclusivista, o sea, no es para una cierta cantidad de personas el mensaje, sino para todos, aunque no todos lo acepten de la misma manera. ¿Mm? Entonces, la luz del mundo es una metáfora que dice Jesús de que el testimonio que él dio del Padre ayudaría a despertar del sueño o de la manipulación que está metido el sistema de este mundo. Y si te das cuenta, Jesús no solamente iba en contra de la religión, sino también del imperio romano, no de forma violenta, no de forma de guerra y todo lo demás, sino a través de la palabra, a través de las ideas. Él a través de sus ideas y sus principios, él luchaba contra el príncipe de este mundo, que es una alusión al imperio romano, y no a la figura del Satanás, ¿no? Entonces, lo que sucedió después es que cuando ellos no le creen, ¿por qué? Porque se sabía que Jesús no era hijo de José. Entonces, para hacerlo sentir mal y para humillarlo en público, porque estaba en el templo y había gente escuchando, lo mismo que hacen lamentablemente algunas personas hoy que son religiosas, para poder quitar la autoridad de lo que estás exponiendo, se burlan de ti o hacen comentarios desubicados o despectivos, haciendo entender como que Jesús era un bastardo, porque no se sabía quién era su padre. Y esa era la herramienta que usaban ellos para desacreditar su mensaje. Pero Jesús, conociendo lo que ellos estaban por decir, él le replica.
en su argumento, que en realidad no es un argumento, es una acusación de que él era un bastardo. Y también, amigos, este mensaje que transmite la sociedad hacia las personas que quizás han nacido en un hogar disfuncional, se pueden sentir identificadas con lo que le pasó a Jesús, hablando de la parte humana, ¿no? Pero aún así, Dios, el Creador, nunca te ha visto así. Tú no sabes por qué te pasó lo que te sucedió, pero esa situación te puede ayudar en el futuro para bien, aunque no lo entiendas al principio. Y aunque él era, le decían un bastardo, porque en algún momento, no me acuerdo si están algunos evangelios que le dice que tú, en un momento le dicen bastardo, pero no dicen la palabra eso. Y eso seguramente le habrá dolido a Jesús, pero como el Cristo era el que estaba hablando a través de Jesús, le dijo que ustedes no conocen a mi Padre, ustedes no conocen quién es Dios, porque ustedes conocen a Jehová, faltaba que le pusiera, pero Jehová no es Dios, y eso es algo muy duro. Es muy duro, amigos, pero es la verdad. Entonces, a Jesús lo quisieron discriminar, lo bullearon, como se dice, fueron bullies, pero Jesús era valiente y él enfrentó a esos fariseos y les dijo la verdad en su cara, pero para ayudarlos a despertar. Jesús es la luz del mundo porque su mensaje despierta, su mensaje nos ayuda a crecer espiritualmente y también a elevar la conciencia. Y eso es lo que las religiones no nos quieren decir, porque quieren tenernos adoctrinados ahí, sumidos ante la doctrina de Jehová. Y bueno, también se identifica, podemos decirnos que las personas que han tenido esta condición de nacer en un hogar así, se pueden identificar con lo que le pasó a Jesús y no se sienten solos, a pesar de que físicamente Jesús no esté con ellos, ¿no? Pero sí pueden escuchar la voz del Padre diciéndoles que yo no los juzgo, que yo no te voy a recriminar por tu pasado. Sigamos adelante, demos vuelta a la página y sigamos juntos. Sí, amigo, qué interesante lo que nos acabas de mencionar, este contexto que nos das en donde se encontraban en el templo y sí, le hacían mención de que no sabían realmente quién era el padre de Jesús, pero ofendiéndolo, Ujú. de que era un bastardo, o sea, realmente se estaba refiriendo a eso. Sí, sí pienso que la parte humana que pertenece a Jesús, de cierta sí duele, o sea, ese tipo de como si a nosotros, o sea, nos duele, pero como bien mencionas, el Cristo ahí, le da fuerza, le da poder Ujú. para poder hablar con, ahora sí que con amor, con sabiduría, y los reprende. De hecho, me gustaría que continuemos, amigo, ya para ir cerrando, de ese mismo capítulo, porque hay una mención que hace Jesús a los fariseos, de muy, muy, muy interesante. No sé si podemos buscar rápido, lo que es el capítulo 8 versículos del 39 al 47 para ver su denuncia que él hace de lo que tú estabas mencionando, de que Jehová obviamente no es el Dios verdadero. Muy bien, dice, respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Y Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, dice la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces les dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, que era lo que tú estabas mencionando, amigo. Un padre Ujú. tenemos, que es Dios. Jesús entonces les dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira, y a mí porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye del pecado?
Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Qué fuerte, amigo, la situación que se está presentando y precisamente en el templo, mucha gente, este, ellos le hacen mención de que ellos no son hijos de fornicación, que era la parte que tú estabas mencionando, amigo. Y la pregunta aquí sería, ¿por qué hace mención él? Obviamente los mismos versículos nos van dando la información, pero me gustaría saber tu interpretación. ¿Por qué hace mención de que ellos son hijos del diablo? Bueno, lo interesante de esto es que es una manera de decir hijos, como que siguen los designios o las enseñanzas de ese padre de mentira. Si nos damos cuenta, utilizando, tomándolo literal, ¿no? Aunque yo tengo también mi perspectiva que es una metáfora, la historia de Caín y Abel, ¿no les parece un poco injusto de que Jehová haya aceptado la ofrenda de Abel porque era un sacrificio animal y no la de Caín, que era de frutas o lo del producto de la tierra, cuando realmente eso es bueno? Pero lo que pasa es que este engañador este personaje de Jehová le gustaba la sangre, le gustaba el sacrificio, pero también hay una metáfora ahí de que él le gusta el poder, controlar a una a la humanidad. Entonces, cuando él le dice ellos le dicen a Jesús de que no somos hijos de fornicación, estamos viendo que le estaban diciendo bastardo, como dijimos. Pero ¿por qué dice su padre? Porque, ¿qué hace un hijo? Trata de seguir los ejemplos del padre, ¿no? Trata de copiar todo lo que hace su papá cuando él es niño. O bueno, dependiendo también la relación que tengan, ¿no? Pero en realidad la traducción correcta debe ser pupilos del diablo. Y pupilo es un seguidor o un estudiante o es un alumno del diablo. Y el diablo es una metáfora de que ellos siguen un sistema, y ese sistema es gobernado por un impostor, por Jehová. Es una alusión no tan directa a Jehová, el engañador, el que les ha mentido desde el principio, los ha engañado y los ha manipulado y los sigue manipulando. Porque hay teorías que puede seguir vivo este personaje. Entonces, con esto podemos decir de que ellos no conocían al Padre porque no se les había. No digo que sea que el padre sea exclusivista, sino que ellos no han querido escuchar esa voz del padre que mora en ellos o que vive en ellos. Quisieron escuchar más el ego, la voz del ego y la voz de este Dios falso. Entonces, por eso Jesús denuncia al engañador, denuncia a Yahvé o a Jehová, que no es su padre ni que tampoco es el creador, sino que es un impostor que nos ha manipulado por siglos a través de un sistema religioso y a través de un imperio, el imperio de todos los gobiernos demás. Por eso este diablo se une a lo que es el poder político y religioso que llevan a la muerte luego Jesús de Nazaret. Si te das cuenta, amigo, todos los que tienen mensajes de luz y todos los que denuncian este sistema desaparecen. No se sabe más nada de ellos. Incluso aparecen muertos. ¿No te suena curioso? Sí, amigo. También te puedo decir, como cerrando ya la idea, de que ellos no conocían el mensaje porque ellos seguían las leyes. Y para ellos Jesús era un apóstata, era un blasfemo. Incluso hasta el día de hoy no lo consideran profeta, ni siquiera maestro, porque por eso quisieron hacer, como hablábamos en charlas anteriores, quisieron erradicar el mensaje de Jesús de la Biblia hebrea. No les interesaba. En el concilio de ¿te acuerdas que te dije? De, de a donde hicieron la Torah, reunieron la Torah, no incluyeron las enseñanzas de Jesús, ni todo lo que haga alusión a él, porque no querían. Y si esta manipulación no termina, seguiríamos dormidos. Pero gracias al Cristo que ha despertado en muchos de nosotros, estamos llegando a esa conciencia, de elevación de conciencia.
Y cuando dice que ustedes no son de Dios, no está diciendo que no son humanos o, bueno, hay interpretación que dice que no eran humanos, pero yo no tengo esa interpretación, sino que le está diciendo que ustedes no escuchan la voz de la conciencia. Ustedes se cierran a eso, ustedes siguen a su ego, a sus ambiciones, porque realmente escuchaban el ego. El ego es lo que manipulaba a ellos. Y por eso eran culpables de pecado, de estar en error. Por eso nadie lo puede culpar de pecado a Jesús, porque él no erró, porque él tenía una conciencia pura. Y es lo que nos muestra a lo que apunta a esta humanidad. Esa humanidad que se arrepintió va a llegar a esa conciencia en el futuro, en la renovación o la restauración de todas las cosas, ¿no? Y eso es lo que importa. Hay que denunciar el sistema, pero también hay que empatizar con los que están aún dormidos y tener paciencia en sus procesos. Aunque te ataquen o te insulten, no seguirle la corriente, sino ignorar, ¿no? La indiferencia también a veces duele, ¿no? Pero a veces es necesario para evitar un conflicto. ¿Te diste cuenta que Jesús cuando lo querían atacar y querían llevarlo a pleito, él se retiraba? Porque sabía lo que iba a llegar después si se quedaba ahí a debatir. Sí, amigo, fíjate qué profundo lo que nos acabas de enseñar, porque sí podemos pensar o sí se puede hacer esa interpretación de que los estaba denunciando también su linaje, pero también Mm, dónde queda entonces el amor de padre de lo que hemos estado hablando en el transcurso del video en donde él ama a todos sus hijos. Entonces, sí se estaba refiriendo a que seguían las enseñanzas de un falso Dios, del ujú. diablo, ¿sí? A eso realmente era lo que se estaba refiriendo Jesús. Y amigo, yo estoy de acuerdo contigo en casi en su mayoría, si no es que en todo, amigo, en todos los puntos que has mencionado en estas preguntas que te hemos hecho. Ya para hacer el cierre, amigo, yo nada más quiero decir que el Evangelio de Juan contiene enseñanzas esotéricas que son para los verdaderos buscadores, que se consideran verdaderos discípulos de Jesús. Si estamos en ese proceso de transición en donde estamos tratando de buscar respuestas, el Evangelio de Juan es uno de los primeros libros que yo les recomendaría que pudieran leer. Obviamente, en su mayoría, el Nuevo Testamento contiene mucha luz, hay mucho néctar en este libro, pero si queremos aprender de la esencia de Jesús, si queremos aprender de el Cristo, el Creador universal, el Evangelio de Juan contiene estas enseñanzas esotéricas que son para los verdaderos discípulos. Amigo, ya para cerrar, ¿tú qué le recomendarías a esa persona que se encuentra en la misma posición que Nicodemo, en donde está la familia, en donde muchas generaciones atrás han pertenecido a una organización, pero muy dentro de ellos saben que hay algo que no está bien? ¿Tú qué recomendación le harías para impulsarlo a la búsqueda y poco a poco tal vez irse retirando o tal vez no retirarse por completo? ¿Cuál sería tu consejo para estas personas o para nosotros, amigos, que somos como Nicodemo? Bueno, amigos, aquellas personas que están dentro de una denominación religiosa, que tienen un cargo, que son líderes, quizá de jóvenes o ancianos de iglesia, y que no les conecta este Dios Jehová, o no les conecta las mismas doctrinas que chocan contra la esencia y el carácter de Dios, yo les recomiendo que esa vocecita que le está diciendo que no cuadra, no es el diablo, como nos han dicho, nos han enseñado, sino es tu propia conciencia, tu propia esencia del Padre que te está guiando a que salgas de ese engaño. Ese es el Cristo que te está hablando y que te quiere quitar el velo religioso para que puedas ver lo que no estás viendo. Quizás puedas perder amigos, puedas separarte de la familia, que quizás es algo doloroso, pero son procesos que son necesarios, son crisis que son necesarias para ir creciendo, para ir madurando, para ir elevando más la conciencia. Y no digo que vas a ser perfecto, que no se vas a equivocar, porque en esta humanidad, en este mundo, aún nos vamos a seguir equivocando. Llega un punto que ya no nos vamos a equivocar,
pero quiero decirte que ni el Padre que te ama tanto incondicionalmente, ni las personas que vas a encontrar a lo largo de tu búsqueda, a lo largo de tu vuelo, te van a rechazar, van a empatizar contigo. Quizás algunas te van a rechazar porque no comprenden bien, quizás les ciega esta luz que estás descubriendo. Yo te invito a que de a poco, con un poco de tolerancia, con un poco más de amor, te va a ayudar un poco a poder compartir quizás con algunas personas. Y si ya no te sientes bien contigo mismo y con tu conciencia, sigue tu conciencia, no las doctrinas, no los dogmas que te han impuesto, incluso aunque sea de tu familia. Tú tienes que estar bien contigo mismo, porque de esa manera también estás en paz con Dios. Él vive dentro de ti. No está en un edificio, no está en un libro, está dentro de ti. Y recuerda esta frase, amigo, porque en Él vivimos, nos movemos y somos, porque Dios es luz y no hay oscuridad en Él. Y si Él es luz, te quiere guiar a un arrepentimiento verdadero, que es un cambio de mentalidad, no temas, porque Él te va a acompañar en el proceso y nunca estarás solo. Quizás humanamente te pueden dejar solo, pero en tu conciencia siempre habrá una voz que te dirá que no estás solo, que vas en buen camino. Te quedarán pocos a tu lado, pero al final de todo valdrá la pena. Te invito a seguir cuestionando, a seguir preguntando y a seguir investigando. Y te invito a convertirte en un libre pensador. Sí, muchas gracias, amigo. La verdad es, como te mencionaba, estoy muy agradecido porque me hayas aceptado esta invitación aquí a mi canal y que sí hayas aceptado también participar ahora sí que en esta complicidad de hacer esta interpretación del Evangelio de Juan. Quiero invitar a las personas a que puedan seguir a nuestro amigo Pablo en Libres Pensadores. Yo en lo personal, todos los videos que tiene Pablo en su canal contienen información que nos van a ayudar cuando estamos en ese proceso de que aún continuamos yendo a la iglesia, pero hay cosas que no están bien y como que de repente sentimos que necesitamos algunas evidencias ahí bíblicas. El canal de Pablo, este tipo de información podemos encontrarla ahí en el canal de Libres Pensadores. Yo les invito a que puedan seguirlo y suscribirse. Ahora, de mi parte, muy independiente de esto que les acabo de mencionar, el programa que él tiene de podcast del Evangelio de Juan con su esposa, yo se lo recomiendo mucho. Yo, la mayoría de las veces cuando voy a visitar el canal de Libres Pensadores, mientras me estoy arreglando para ir a trabajar, escucho el podcast, de nuestro amigo Pablo que tiene ahí con su esposa. Yo se lo recomiendo muchísimo. Toda esta dinámica que nosotros hicimos, nace de ese podcast que él tiene en Libres Pensadores. Y pues muchas gracias, amigo. Gracias por haberme aceptado esta invitación y esta idea que tenía para poder compartirla aquí en el canal de Sabiduría Espiritual. También ya, chicos, para despedirnos, si esta es la primera vez que visitas mi canal, te invito a que te suscribas, te invito a que actives la campanita de las notificaciones para que estés al pendiente de cuando yo subo un nuevo video. También, regálame un like, comparte este video con otras personas que tal vez se encuentran en esta misma situación y esta información puede ser de mucha ayuda para ellos. Déjame tus comentarios, dime qué piensas acerca de lo que nosotros vimos y comentamos en este video. ¿Te gustaría que siguiéramos interpretando o te gustaría que siguiéramos esta misma dinámica que llevamos ahorita en donde hacemos la interpretación del Evangelio de Juan? Y pues chicos, de mi parte sería todo. Ya nada más, antes de ya terminar, quiero extenderles nuevamente la invitación. Si te gustaría participar en las clases virtuales de El Libro Secreto de Juan, te invito a que me mandes un correo electrónico a sabiduría.espiritual23@gmail.com. Mándame un correo, ahí nos vamos a poner de acuerdo, te voy a agregar a un grupo de Telegram y ahí vamos a planear el día que nosotros vamos a tener la exposición.
Entonces, chicos, ahora sí nos despedimos. Muchas gracias, Pablo. Pues nos vemos, amigo. Muchas gracias. Nos despedimos. Cuídense. Chao, chao Jesús.